Bueno, estamos a un minutito de las 9 de la mañana. Vamos a tomar contacto con el móvil de Arriba Gente, con Vero Chevalier, que va a estar desarrollando esta temática sobre la red de explotación sexual de menores que ha quedado al descubierto. Así que al contacto con Vero nos vamos. Adelante, Vero. Muchas gracias, Danilo. Y bueno, como lo comentabas brevemente, resumimos porque ya nos aclaró nuestra invitada de esta mañana del móvil que no puede hablar demasiado específicamente sobre el tema, que se trata de una nueva red de explotación, en este caso de adolescentes, que fue puesta al descubierto con un caso de una chica de 15 años que estuvo 2 semanas fuera de su domicilio y que se descubrió a través de esta ausencia que finalmente había sido víctima de explotación sexual. También es una situación que está relacionada con las fiestas electrónicas, con el consumo de drogas químicas, que realmente está teniendo condiciones y consecuencias muy graves para los adolescentes. Lo peor, además, es que quienes estaban llevando adelante esta maniobra eran también jóvenes de apenas 20 años. Es por eso que estamos con Mariela Solari, justamente de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, que, como lo decía, ya nos aclaró que no puede hablar demasiado en particular, pero sí en general. ¿Qué deja este caso que sacude hoy a la sociedad? Bueno, como te decía, en realidad el caso está en investigación. La doctora Sabrina Flores, de la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, es quien está llevando adelante la investigación junto con la policía especializada en estos temas. Tú recién decías un tema que nos sacude. En realidad creo que muchas veces tenemos que pensar al menos 2 o 3 aspectos. Uno, cuando hablamos de las redes de explotación, muchas veces tenemos que analizar los distintos grados de complejidad que pueden tener. Muchas veces imaginamos o pensamos solamente en el ámbito internacional, y estas redes, como vemos hasta ahora, tienen que ver con los contactos que pueden tener las adolescentes, que muchas veces están en su círculo cercano, y que lo que hacen es abusar también de esa confianza con las adolescentes, a veces con distintas promesas, con distintas, de participar en distintos lugares o de ir a distintos eventos. Eso nos tiene que alertar sobre qué es lo que le pasa a las y los adolescentes en estos espacios. Como bien lo decías tú, quienes estaban llevando adelante esto eran jóvenes también. Entonces creo que hay un ámbito en el que tenemos que cuestionarnos cuál es el lugar que le estamos dando a los varones y a las mujeres con respecto a la sexualidad y el manejo de la sexualidad en la adolescencia. Y cuál es el mensaje que transmitimos cuando el cuerpo de una mujer puede ser un objeto intercambiable para satisfacer los deseos sexuales de otra persona que consume ese cuerpo, ¿no? Entonces, cuando a veces en los espacios de la familia o en los espacios de amigos escuchamos mensajes que tienen que ver con esto de, bueno, es una regalada, bueno, a ella le debe gustar, eso tiene que ver con ubicar a las chiquilinas, adolescentes, niñas, mujeres, en determinado lugar que hace que pueda abusarse de su cuerpo, de su deseo, ¿no? Ella no tiene deseo, lo que prevalece es el deseo de quien consume. Y también pensamos si se le está dando la importancia que tiene a la situación, desde el momento en que, por ejemplo, el MIDES habla de unos 125 casos por año que ellos reciben de mujeres que son víctimas, por ejemplo, de trata, pero usted nos contaba que en Fiscalía se recibe mucho menos. Y sin ese paso de judicialización, prácticamente no se puede hacer nada para cortar el lazo que une a las víctimas con esos posibles compradores, entre comillas, de ese servicio de nuevo, entre comillas. Creo que un paso es el paso de la transformación cultural, que brevemente decía algunos aspectos. El otro paso que es fundamental es que cuando tenemos indicios o alertas de este tipo de situación en el grupo de pares, en la familia, en el centro educativo, en los equipos territoriales, tenemos que poder dar cuenta a la justicia para buscar los mejores mecanismos de protección de la víctima y también de combate al delito. Porque puede haber muchas más. En general hay más, ¿no? Cuando tenemos contacto con una víctima que ha sido vulnerable a esta captación, puede haber otras y en general hay otras, ¿no? Entonces, es importante, y en este caso así fue, que el entorno inmediato alerta frente a esta situación, se acerca a la justicia, la policía es quien investiga, y la única forma de poder proteger a estas víctimas es cuando tenemos un aspecto judicial, ¿no? O sea, acá podemos recurrir
o a las oficinas de violencia doméstica del Ministerio del Interior, podemos recurrir a las fiscalías penales, podemos llamar a los teléfonos que existen de violencia de género, y eso lo que nos tiene que permitir es que existan otros que puedan primero proteger y asistir a esas víctimas y además combatir el delito. Importantísimo, ¿a qué señales debemos estar atentos a nuestro alrededor como padres, como familia y como pares que pueden ser un síntoma de que alguien está expuesto a esta posibilidad? Yo siempre digo que las situaciones complejas en la adolescencia no vienen con la adolescencia, ¿no? Muchas veces tenemos que analizar la historia de ese adolescente o de esa adolescente. Por lo tanto, es muy importante las señales desde antes, ¿no? Estar atentos en esto de la adolescencia es una etapa maravillosa para poder disfrutar y aprender y empezar a descubrir un montón de cosas. El salir con amigas, con amigos, el empezar a enamorarse, el empezar a disfrutar de la sexualidad. Entonces, todo eso tiene que ser parte de un disfrute, que el espacio de la familia tiene que también poder ser un espacio para conversar sobre con quiénes salimos, con quiénes nos manejamos, dónde estamos, qué hacemos, cuáles son los lugares que vamos, poder aprender de los errores. Los adolescentes tienen que sentir en el ámbito más cercano que se pueden equivocar y que pueden contar que se equivocan o lo que les pasó. Y si no es en ese ámbito, buscar otro. Pero tienen que poder pedir ayuda cuando hay algo que les está generando un nivel de incomodidad, de sufrimiento. Mariela Solari, muchísimas gracias. De Fiscalía, lo decíamos, un adolescente informado es un adolescente que está más seguro, por lo cual prestar atención a esto puede hacer la diferencia. Gracias, volvemos a estudios.